Vida y aventuras del más célebre bandido sonorense Joaquín Murrieta y sus grandes proezas en el estado de California. Capítulo 3. Viaje a Sonora. Nuevo casamiento, vuelta a la California. Eli general, llegada a Mokelumne. Rasgo de audacia en una casa de juego. En los primeros días de la primavera de 1852, Joaquín y su pandilla bajaron de las montañas, trayendo con ellos cerca de 300 caballos robados durante el invierno. Los llevaron al estado de Sonora, atravesando la parte meridional de California, teniendo buen cuidado de viajar solamente de noche. Allí los vendieron. Algunas semanas después, nuestros hombres volvieron a California, estableciendo su cuartel general en un magnífico punto cubierto de forraje y conocido con el nombre de Arroyo Cántoba. Érase un valle de 7 a 8 mil acres de extensión, fértil, con agua en abundancia y defendido por una cadena de montañas que no tenía más paso que una pequeña angostura, en la cual pocos hombres decididos podían defenderse contra un ejército colosal. Este rico y delicioso valle estaba situado entre los pasos del Tejón y de Pacheco, al este de la gran cadena de montañas y al oeste del lago de Tulares. Por su posición topográfica este punto es a propósito para una retirada tanto más cuanto que no hay ni una sola habitación a 50 leguas a la redonda. La caza en él es muy abundante. El oso, el alce, el antílope, la corza, la codorniz, el gallo silvestre y otros muchos animales más pequeños parecen colocados allí expresamente para alimentar al hombre. El lugar, pues, que escogieron Joaquín y su gavilla para sentar sus reales, no podía ser más a propósito. En medio de un grupo de espesos robles siempre verdes, fijó su residencia Joaquín. Más de una vez se veía recostado el jefe de bandidos sobre la menuda hierba de que había adornado la naturaleza aquel ameno valle, teniendo a su lado una hermosa y simpática joven que había conquistado en Sonora, cuando él y su partida fueron allí a vender los caballos robados. Clarita, así se llamaba la agraciada niña, era hija de don Sebastián Valero, grande de España, que después de haber perdido pródigamente su fortuna, se había retirado a México con un pequeño capital y había comprado un pedazo de tierra contiguo al rancho del padre de Joaquín. La primera vez que se vieron Clarita y Joaquín, aquella solo contaba 10 años y nuestro héroe 13. La primera, sin embargo, con su instinto femenino, no dejó pasar inadvertidas las bellas formas y hermoso rostro del joven, ni menos su aire marcial al montar a caballo. Así pues, cada vez que se encontraban, Clarita lanzaba al sonorense tiernas y apasionadas miradas. Pero Joaquín solo correspondía a aquellas demostraciones de cariño con la indiferencia. Clarita se hallaba verdaderamente enamorada de nuestro joven y en su imaginación ardiente se forjaban mil ideas románticas, que no se desvanecían al observar el positivismo de Joaquín. Algunos años después, al salir Joaquín del hogar paterno con la mujer que había elegido por esposa, y cuando dijo adiós a todos sus deudos y allegados, Clarita puso en uno de los dedos del joven una sortija de oro, retirándose enseguida para llorar en silencio y aliviarse del peso que oprimía a su corazón. Joaquín solo vio aquel regalo como una prueba de simpatía hacia su mujer, y se apresuró a dárselo. Pero Carmen vio en él otra idea muy distinta y suplicó a su marido que lo llevase siempre en prueba de su amor. Carmen supuso que la joven española había regalado a su esposo aquel anillo en prueba de amistad, y que sería ofenderla si violase su deseo. Suponía además que podía serle útil en un momento de peligro. La sencillez de Carmen conservaba aún ciertos resabios de la antigua superstición española. No sería extraño, dijo a su marido, que este anillo tuviese algún secreto, y tal vez podría hacerte falta en la hora del peligro. Joaquín se sonrió con ironía. Pero desde entonces no dejó de llevar consigo el pretendido talismán, hasta su muerte. Solo una vez olvidó de ponérselo. El día que fue tratado tan ignominiosamente en el campo de Murphy. El anillo se le había olvidado en su cuarto, en medio de otras alhajas. Después no cesó de llevarlo consigo. Cuando Joaquín regresó a Sonora, Clarita observó que el talismán se hallaba siempre en el mismo lugar. Creyóse amada de nuestro héroe y le declaró su pasión. Durante su permanencia en California, Joaquín había tenido al corriente a su familia de todos los acontecimientos que formaban parte de su historia.
Clarita sabía ya que su mujer había muerto, y que él era un célebre bandido. Pero a pesar de todo, ella le amaba con ternura y con toda la pasión de las jóvenes mexicanas. Al principio Joaquín se contentó con admirar la inocencia y candidez que desplegaba la joven para probarle su pasión. Pero pronto cedió a la influencia de los bellos ojos de Clarita, y concluyó por arrojarse a sus pies declarándole que su primer amor no había sido más que la fantasía de un alma joven, y que por vez primera se hallaba fascinado por una pasión tan pura como violenta. De esta manera se hizo pronto dueño de una amiga fiel, y cuando ambos jóvenes vinieron a sentarse bajo el verde follaje, a la sombra de los encinos del arroyo Cáltova, ya había sido olvidado el nombre de la pobre Carmen y toda su ternura, fidelidad y amor. Los bandidos permanecieron algunas semanas en el cuartel general, y después Joaquín los dividió en varios destacamentos. Su pandilla se componía entonces de 75 individuos. Dio el mando de los destacamentos a Valenzuela, a Luis Guerra y a Jack Tres Dedos, mandándolos a distintos puntos con orden de ocuparse solamente en el robo de caballos y muías, pues tenía un plan en expectativa para el cual se necesitaban de 1000 a 2500 de esos animales. Joaquín salió por otro lado, acompañado de Reinaldo Félix, Juan Cardosa y Pedro González. Iban con ellos 3 mujeres disfrazadas de hombres y armadas hasta los dientes. Una de ellas era la querida de Joaquín, las otras 2, las mujeres de González y Félix. Todos los que formaban parte de esta expedición iban muy bien montados, pero únicamente el jefe sabía el objeto de ella. Al llegar a Moquelumne y de Calaveras, se mezclaron con los mexicanos que allí habitaban, y que eran amigos suyos. Cuando visitaban las casas de juego o se paseaban por la ciudad, nadie hubiera sido capaz de distinguirlos de los demás habitantes de su misma raza. Corría el mes de abril de 1852. Las mujeres se habían vuelto a poner los trajes de su sexo, y todos admiraban su modestia y su conducta intachable. Los hombres salían de cuando en cuando montados en sus caballos, y recorrían un espacio de varias millas, después de lo cual volvían a sus casas, donde eran aguardados con impaciencia por sus fieles compañeras. Joaquín tenía las apariencias de un jugador elegante y afortunado, y la vida que llevaba confirmaba al público en su opinión. Mientras tanto, los otros destacamentos desempeñaban con ardor cada uno por su lado, la misión que les confiara Joaquín. Este veía cada día en los periódicos que la mayor parte de los ranchos del sur habían sido despojados de sus caballos y muías. Los papeles achacaban a Joaquín todos estos robos. En todos los asesinatos y robos en que había figurado personalmente Joaquín, siempre apareció con un traje distinto. De ese modo nadie era capaz de conocerle. Y si alguno lo hubiera hallado en un camino, y por casualidad lo volviese a ver en algún pueblo, jamás hubiera llegado a imaginarse que era el mismo hombre, tal era el cambio que en él se operaba por medio del disfraz. Varias veces se mezcló en los corrillos y escuchó conversaciones que le atañían, riéndose entre sí al oír las suposiciones de que era objeto con respecto a su pandilla y al género de vida que llevaban él y sus compañeros. Después de haberse estado en Moquelumne todo el tiempo que juzgó necesario, se dispuso a partir. Iba a entrar el 2 de mayo. A medianoche, todo estaba dispuesto para la partida. Antes de salir, Joaquín, para no perder la costumbre, visitó las casas de juego y las cantinas, establecimientos que figuraban en primera línea en la época que ocurrían los sucesos que estamos contando. Hallábase sentado en una mesa de monte, sobre la cual había amontonado con negligencia una pequeña cantidad de plata con objeto de matar el tiempo, cuando de repente fue distraído del juego por una persona que pronunciaba su nombre, enfrente del mismo lugar en donde estaba sentado. Su vista se fijó sobre 4 o 5 americanos que se ocupaban de él con calor, si bien en voz baja. Uno de ellos, hombre alto y robusto, y que tenía un puñal y un revólver en su cintura, declaró que su mayor deseo sería encontrarse frente a frente con Joaquín. Que llegado el caso, lo mataría con la misma presteza que si se tratase de matar una serpiente. Al oír estas palabras el audaz bandido se lanzó sobre la mesa de monte, y delante de todo el mundo sacó de su cintura un revólver de 6 tiros, y con el pecho descubierto, sin más defensa que su brazo desplegado, dijo a la muchedumbre que lo rodeaba: «Yo soy Joaquín Murrieta.
Si alguno de vosotros quiere matarme, se le presenta la oportunidad de hacerlo. Apuesto que no disparáis un balazo. El movimiento del joven había sido tan súbito, tan inesperado, que todos permanecieron en silencio, como petrificados. Aprovechando la consternación y la confusión de que todos estaban poseídos, Joaquín se embozó en su manta y salió del salón con la rapidez del relámpago, montando a caballo y huyendo a todo escape. Pocos instantes bastaron para que los jugadores volviesen en sí de su estupor y recobrasen su valor natural. Joaquín oyó silbar las balas de revólver que le enviaban desde el salón, pero afortunadamente ninguna le hizo mella, y los tiradores recibieron en cambio de la pólvora y el plomo gastados, algunas palabras de desprecio que profirió nuestro héroe por vía de burla al retirarse tranquilamente de la población.